Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Leonardo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, Carlos, te pusiste la polera. No, porque cuando bajé de mi casa a la oficina acá estaba la frescora prendida. Estaba fresco, está muy bien, está muy bien. ¿Se Yo acuerda de la época ayer. que se usaba las poleras acá? No se Sí, usaba más. sí. No, no te creas, siempre hay algún. Hoy no me acuerdo por dónde anduve que había un colega con polera y yo el fin de semana usé también, ¿eh? Una de lana porque estaba fresco. Está fresco. Sí, yo tengo el gorrito. Claro, también, bueno, pero por lo menos ahora estamos calentitos. No, no, no sufrimos El sábado tuvimos una clase de Derecho Parlamentario y en el aula que estábamos nosotros, que es el sí. hacía un frío bacán. Pero en la uno y la 2 han puesto unos zapatitos ahí, estaba lindo y estaba bastante templado. Ah, mira qué bien. Se ve que la Bueno, han puesto para cumplir con estos temas de esas presencialidades que hay para... claro, está muy bien, está muy bien. Mario, ¿todo bien? Sí, sí, bien. O sea, terminando el día. ¿Andás mejor del resfrío? Sí, un poco, todavía estoy cargadita la nariz. Está bien, está bien. Pero mejor, mejor. Bueno, ahí está Ernestina. Denme un minuto que me traigo un mate y esperamos a ver si se suma algún compañero más y arrancamos. Bueno, ya estamos. Cuéntenme cómo vienen con los temas mientras yo busco el Power para hacer la presentación, por fin. Rendimos la semana que viene, no falta nada. ¿Qué día de la semana que viene? El 23. El 23, que es jueves. Ah, falta un montón, pero tienen para estudiar 2 materias más o menos. ¿Y cómo vienen? Y yo estuve repasando obligaciones, porque hay unas clases ahí compactas que te explican lo principal, y de esta estuve revisando un poco, me voy a concentrar el viernes, sábado y domingo para esta, que considero que es una materia, no es fácil, pero es bastante llevadera para dar, creo. Sí, sí, si fuiste tomando apuntes y estando en las clases, Sí, en las que, clases que solo ti- una que otro día me tuve que ir, creo que fue el jueves, pero tengo están las clases y yo tengo todos los apuntes y los pago, por eso más o menos te vas. Y alguna guía instructiva que uno va anotando, ¿no? Con palabras claves. sí, acuérdense que hay mucho contenido, ¿no? O sea, mucho derecho específico. eh, pero bueno, no, sí, como vos decís, no, no es que sea complicada, pero eh, Tengo la compañera acá. sí. Sí, es lo más cargoso que he visto. Eh, así que bueno, no, les preguntaba Calculo si que en el caso del profesor Palacio va a ser hincapié en los fallos también. en los... Los fallos. Y, Vieron que y yo, Cedillo también tiene. sí, em, vieron que yo soy más de preguntar con casos que con los fallos puntuales. Lo que pasa que los fallos que fuimos viendo, sobre todo en la parte de garantías,
si bien no los vimos en detalle, les van a ayudar para situarse, me parece. O sea, no es que no suelo preguntar, por ejemplo, no sé, qué dice o qué resolvió tal fallo en tal circunstancia, o no le pido, por ejemplo, el voto mayoritario en el fallo de Ekmejian con Sofovich, digamos. No suelo hacer ese tipo de preguntas. Sí, por ahí les voy a poner una situación problemática para que ustedes me indiquen cómo lo resolverían de acuerdo a los criterios que fuimos viendo, ¿no? Posiblemente hagamos eso. Si rendimos el 23, nosotros, el 23 es jueves, tendríamos la clase de este jueves que viene, sería la última, ¿no? Conmigo. Por ahí podemos hacer ahí un pequeño repaso general, porque yo creo que hoy lo vamos a terminar el tema. ¿Sí? Y si no, incluso le puedo preguntar a Soraya, yo no sé si Soraya, porque ustedes tienen, claro, el 21 es feriado. Perdón, el 20, el lunes 20 es feriado, quedaría el martes 21, pero ustedes no tienen clase el martes 21, quedaría el miércoles 22. Bueno, yo ahí le preguntaría de última al doctor Jiménez si él va a dar esa clase o si, o si, si lo va a dejar libre para que ustedes estudien y si quieren podemos armar una clase de repaso, no sé. Podemos armar varias alternativas. Bueno, pero arranquemos entonces. Ay, no puedo compartir pantalla. A ver, esperen que pongo en el grupo. Jessy está en el grupo, ¿no? De humanos. Sí, y hay otro chico nuevo, no sé quién es. Del centro. Había dos. Bueno, de última, a ver, mándenle mensaje a ustedes. Yo voy a tratar de encontrarla acá. Bueno, igual les voy. Por grupo. Bueno, ahí les puse mientras igual vamos a arrancar. Lo que vamos a ver ahora es el sistema interamericano de protección. Ya vimos el sistema universal, vamos a ver el sistema interamericano. El sistema interamericano de protección se basa en dos grandes, instrumentos jurídicos, ¿sí? Uno es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan que la mencionamos? Esa Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre se sancionó en julio de 1948, 6 meses antes, 5 meses antes más o menos, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto es previa, que es un dato no menor, porque obviamente que la comisión presidida por René Cassin, que estaba trabajando en la ONU sobre la Declaración Universal, obviamente venía trabajando hace 3 años y eso era una tarea conocida por el grupo de países americanos que se había reunido en la órbita de la Organización de Estados Americanos, que es el símil, digamos, de la ONU, pero en el sistema regional, ¿no? La Organización de Estados Americanos es una organización multilateral como la ONU que reúne a todos los países de América, son 35 países,
¿sí? Desde Canadá, obviamente, hasta Argentina y Chile. La OEA se creó en 1948 y en el marco de esa creación de la OEA es que se adopta la carta, perdón, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? Acá es interesante mencionar una cuestión. El continente americano tenía una larga tradición de congresos donde participaban muchos de los países americanos. Recuerden que obviamente muchos de los países, sobre todo que habíamos estado bajo la influencia española entre 1810 y 1820, 24, ¿sí? Producimos el proceso de ser países independientes, y hay un primer congreso de varios de estos países ya en 1826. Y después hay, a fines del siglo XIX, en 1889 y 90, también se da la primera conferencia internacional americana que se hace en Washington, ¿sí? O sea, ¿por qué les menciono esto? Porque el bloque de países americanos ya venía con una tradición de trabajar los problemas comunes, del país, perdón, los problemas comunes de estos países a nivel continental. Entonces, cuando, eh, cuando nace la ONU, el bloque americano ya tenía una tradición, por eso participa en bloque precisamente de la formación de la ONU y también de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, porque ya habíamos tenido el antecedente de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La otra gran norma en que se asienta el sistema regional de protección de derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos. Obviamente que es la que nosotros más mencionamos, ¿sí? La que generalmente más citamos. ¿Por qué? Bueno, porque esta convención se da con posterioridad, se redacta en 1969 y entra en vigor en 1979, 10 años después, y es de alguna manera la piedra angular de todo el sistema. ¿Por qué? Bueno, porque va a crear los... Charlie, sí. Perdón, no, ahí me dice Jessy que ahí dice ahora entro. Así que Dale. en cualquier momento. Dale. Igual vieron que a mí me dejan y hablo. Pero bueno, yo para que aparte tomen apuntes, ahí me puso como anfitrión, gracias Jessy. Así lo hacemos. Perfecto, listo, gracias. Nada, así lo van viendo. No porque sea una gran cosa del diseño, ¿no? El PowerPoint pero bueno, por lo menos no se aburren tanto mirándome a mí. Bueno, nada, esta es la primera. Acá está lo que les decía de la creación y los antecedentes del sistema americano. Y acá, fíjense, ¿por qué hablamos de sistema? Ustedes van a ver mucha literatura. Los círculos no estaban tan feos como salen ahí. Evidentemente tengo un tema de compatibilidad con el programa con que los estoy pasando, que es un LibreOffice. Pero bueno, nada, fuera de esto, lo que les decía es que ¿por qué hablamos de un sistema? Bueno, porque el sistema tiene primero normas, fíjense, ahí está la Declaración Americana, perdón, y la Convención Americana de Derechos Humanos, son
No son las únicas, pero son las dos principales normas sobre las que se asienta el sistema. Después tenemos la visión institucional a través de órganos. Tenemos 2 órganos en el sistema que interactúan coordinadamente, ¿no? Una es la Comisión Americana de Derechos Humanos, que es el primer órgano que se creó, y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que crea la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, ¿no? Y que va a tener una importancia fundamental, por lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y después lo que compone el sistema también es el componente cultural. ¿Por qué hablamos de un componente cultural? Primero por lo que les decía de las tradiciones, hay una ligazón, digamos, de los países americanos, aunque hay algunos de habla anglosajona y otros, obviamente, de herencia hispánica, ¿sí? Hay un derrotero común en muchos de ellos que hace que por más que obviamente siempre hay conflictos, siempre hay intereses encontrados, también hay esa cultura común que viene desde el siglo XVIII traduciéndose en una visión en conjunto del continente, ¿no? Y el otro componente cultural de los estados que componen este sistema es que ha habido por parte de las víctimas, por parte de los víctimas, digo, de violaciones masivas de derechos humanos en la región, que hubo, y muchos, y muchas víctimas en muchos países, ha habido una actividad importante tendiente a la promoción, digamos, de esos derechos humanos en el continente. Es como que las víctimas se han apropiado de los derechos consagrados, tanto en la Declaración como en la Convención posteriormente y en otros instrumentos posteriores, se los han apropiado y los han hecho de alguna manera trabajar, ¿no?, dentro del sistema. Y la otra pata del sistema es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Este sistema se da dentro de la OEA, ¿no? No se puede pensar este sistema por fuera de la OEA. No sé si ahora han escuchado, la semana pasada estuvo nuestro presidente con otros presidentes del continente americano en la Cumbre de las Américas, que es una cumbre que Estados Unidos organiza desde 1994. Cada 4 años se juntan en diferentes países, digo, lo organiza Estados Unidos porque fue el que dio el puntapié inicial en esa época. Y esta cumbre lo que hizo en este último llamado, que fue la semana pasada, puso en crisis a la OEA, ¿sí? Antes la OEA era un sistema, digamos, en realidad la OEA es, la Organización de Estados Americanos, es un sistema multilateral que trataba de tener equidistancia de la situación interna de los países, o la mayor equidistancia posible, bajo el principio de autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en asuntos internos, pero últimamente esa cuestión se está poniendo en crisis, y se discutió mucho el otro día, la semana pasada, en la cumbre de las Américas, ¿no? El problema es que cuando nosotros ponemos en crisis a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, como hacen muchos presidentes, por ejemplo, López Obrador, que es presidente de México, que es un país muy importante, con mucho peso en la región, y otros países, tenemos que pensar también que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos está sostenido dentro de ese sistema de la OEA, dentro de esa organización. Entonces hay que tener mucho cuidado de no poner en crisis o de cuáles son los límites de poner en crisis. Si nosotros queremos terminar con la OEA, pensemos que estaríamos de alguna manera terminando también con la Convención Americana de Derechos Humanos, o tendríamos que encontrarle otra funcionalidad. Es decir, por eso hablamos de sistemas. Cuando uno tiene un sistema, es decir, diferentes elementos relacionados y que funcionan o que deberían funcionar interrelacionadamente, si tocamos uno, tocamos los otros. Entonces, esto no quiere decir que el sistema de protección de derechos humanos americanos funcione a la perfección, pero por lo menos funciona, ¿sí? Igual eso lo van a ver ustedes críticamente posterior. Bueno, acá está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ya les conté, se adoptó en 1948 en Bogotá,
¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque esta declaración abarca a los 35 países que están en la Organización de los Estados Americanos. ¿Sí? Nótese esta diferencia con respecto a lo que va a pasar después con la Convención de Derechos Humanos. Americana de Derechos Humanos, perdón. Entonces, la declaración, que si ustedes la recorren, van a ver que tiene un catálogo de derechos que va desde el derecho a la vida, a la libertad, hasta los derechos sociales, como el derecho a la educación, o el derecho de los trabajadores, o el derecho a la salud. Tiene una vigencia para todos los países que estén dentro del sistema de la OEA. Entonces, esa es la primera gran piedra fundamental del sistema. Esta declaración, que nosotros ya lo hemos hablado, una declaración se considera de alguna manera derecho blando en derecho internacional porque no tiene una obligatoriedad coercitiva de alguna manera, ¿no? Si un país no la cumple, no hay en principio una ligación jurídica o una forma de reparar, que el país que esté obligado a reparar esa violación en forma obligatoria, en principio. Entonces, por eso hablamos de que una declaración no tiene la fuerza de un tratado, de una convención, sino que es derecho blando, ¿sí? Ni siquiera tiene el sistema de monitoreo que vimos que tenían algunos de los pactos en el sistema universal, ¿se acuerdan? Digan que sí. Lo estoy viendo a Carlos, a Mario, a Ernestina, digan que sí. Así, bien, listo. Gracias. Si no se acuerdan, digan que no, y lo recordamos, digo. Pero si se acuerdan, que yo estoy seguro que sí, pueden decir que sí con la cabeza. Bueno, esa es la primera norma, ¿sí? La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La segunda, digamos, piedra fundamental del sistema, cronológicamente, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano, ¿sí?, que se crea en 1959 en el marco de la OEA y que tiene como función, como bien dice ahí el Power, la promoción y protección de los derechos humanos. En realidad la comisión se crea como un órgano que tenía esta misión, ¿sí? Y en 1967 forma a ser parte de, digamos, tiene el estatus de un órgano de la OEA, es decir, un órgano de la Organización de Estados Americanos que sigue cumpliendo esa función, ¿sí? La comisión estaba integrada por 7 comisionados de diferentes países de la OEA, que duraban 5 años en su mandato, y que la función que tenían era, de alguna manera, monitorear cómo los países cumplían las obligaciones que habían asumido en el marco de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Y la competencia, como bien dice ahí, la competencia que poseía era sobre todos los países que integran la OEA, es decir, sobre los 35 países actualmente, que integran la Organización de Estados Americanos. O sea que podía monitorear la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en México o en Perú, por decir algo, ¿sí? Insisto con esto, van a ver por qué hago hincapié en la competencia en este caso. ¿Y cuál era el instrumento que monitoreaban, es decir, la norma jurídica que monitoreaban, a ver si se cumplió o no? La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Ahí tenemos la norma y tenemos el órgano, ¿no? Hasta 1967. ¿Cuáles eran las funciones de la comisión? Las que están enumeradas ahí. Algunas son más, digamos, generales, y otras son más específicas. Por ejemplo, estimular y concientizar sobre los derechos humanos es de alguna manera un trabajo más general, ¿no?, que se puede hacer de diferentes maneras.
Ahora, después está la función de formular recomendaciones. Acá es cuando la comisión puede monitorear de diferentes maneras la situación de un país o de un conjunto de países, ¿sí? O de un derecho en particular, ¿sí? Cómo se está dando su eficacia o su violación en el continente y por lo tanto, digamos, formular recomendaciones generales, ya les digo, para todos los países o para algún país en particular. La otra cuestión, el otro trabajo que es preparar informes y estudios. Esos informes pueden ser informes por países, pueden ser informes temáticos. Hay de muy diversos tipos, vamos a ver algunos, si tenemos tiempo. Puede solicitar informes a los estados, es decir, sobre tal situación, solicitar un informe. Por ejemplo, ¿sí? Sabemos que hace ya por lo menos 2 o 3 años, 3 años me animaría a decir, Nicaragua vive una situación particular porque está en un estado de emergencia declarado desde el gobierno, que han suspendido garantías individuales, que han resultado represiones a manifestaciones opositoras, que han redundado en encarcelamientos masivos de opositores, incluso encarcelamiento de candidatos o candidatas a competir en elecciones en ese país en el último año, en los últimos 2 años. Entonces, bueno, ahí la comisión tiene la posibilidad de solicitar un informe al Estado para evaluar esa situación y obviamente luego dar alguna recomendación o alguna indicación o seguir algún otro tipo de procedimiento que después podemos ver con referencia a lo que está sucediendo en ese país. Atender consultas de los estados, es decir, los estados pueden girarle a la comisión un tema para que evalúe tal o cual política que se está llevando a cabo, a ver si es adecuada al marco de derechos humanos del sistema de protección regional, o si tal o cual legislación puede violar o puede contradecir alguno de los derechos consagrados en el sistema americano. Actuar frente a peticiones y otras comunicaciones. Esto es similar a lo que sucede, lo que veíamos en las peticiones individuales en los comités del sistema regional ONU, y vamos a trabajar un poquito más después en esto, cómo son esas peticiones individuales. Bueno, también tiene que rendir un informe anual a la Asamblea sobre cómo es la situación de los derechos humanos, ¿sí? Esas son las funciones y cómo los desarrolla. Bueno, los desarrolla a partir de varias tareas. Una es las visitas in loco. In loco es una expresión latín, visitas al lugar, en la locación, digamos, ¿no? En el territorio. Es una tarea que para Argentina tiene una particular, tuvo una particular importancia. Yo diría que tiene aún una particular importancia, después lo vamos a comentar. La otra cuestión que realiza son informes, ya les dije antes, informes por países, informes por tema, ¿sí? Por ejemplo, uno de los informes puede ser la libertad de expresión en América, cómo se están cumpliendo los mandatos del sistema interamericano regional sobre libertad de expresión, sobre los últimos informes son, por ejemplo, los derechos de las comunidades LGTBI, varios informes sobre derechos de personas privadas de libertad. ¿Por qué esto? Bueno, porque se ve que es una situación general que se da en muchos países del sistema americano, ¿no? Después tiene relatorías, vamos a ver cuántas tiene muchas relatorías sobre temas particulares. La relatoría es una oficina encargada de monitorear ese aspecto específico del conjunto de derechos humanos, cómo se va desarrollando, y proponer acciones, acciones de difusión, proponer acciones de concientización, proponer formas, digamos, de visualización. En definitiva, digamos, tener una misión proactiva para que esos derechos se empiecen a cumplir. Tiene audiencias
y reuniones de trabajo que pueden ser con diferentes países o con diferentes organismos internacionales o de otros países. Una parte muy importante que son las medidas cautelares ante casos particulares, ¿sí? Y las peticiones individuales, que es algo de lo que vamos a mencionar luego, que son de alguna manera, como dijimos sobre el sistema universal, la gran revolución de los derechos humanos, que un sujeto, una persona individual, pueda constituirse en sujeto de derecho internacional al presentar una petición individual, al ser escuchado por un organismo supranacional, y al poder generar un pronunciamiento de ese organismo sobre su derecho presuntamente violado, que puede ser vinculante o no para el Estado. Esto lo vamos a ver ahora. Las medidas cautelares y las peticiones individuales están íntimamente relacionadas. Bueno, nada, esa es la composición, esa es la composición al 2021, ¿sí? Fíjense que son 7, ahora hay nuevos comisionados. Que no los puse ahí, esta era la composición anterior. Pero bueno, es anecdótico, digamos, ¿no? Esto obviamente que nadie se lo tiene que estudiar de memoria, es para que sepan cómo se componen. En general son personas propuestas por los países, obviamente, que tienen que lograr siempre un consenso entre los 35 países que conforman la OEA, y en general son expertos en derechos humanos, que pueden ser el ámbito académico o del ámbito de actuación de la sociedad civil, ¿sí? Como veíamos también con los expertos que formaban parte de los órganos de los diferentes comités del sistema ONU, ¿sí? Bueno, en 1969 se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, en 1969 se redacta la Convención Americana de Derechos Humanos, que contiene los órganos del sistema, entre ellos un nuevo órgano que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? La convención comienza a regir para los países que habían adherido en 1979, ¿sí? La misión de la Corte Interamericana también tiene función de promoción y protección de los derechos humanos. Obviamente que se crea una corte, ¿sí? Les quiero mostrar acá esta diapo, a ver si se ve bien. Les decía, se crea una corte que va a tener una competencia tanto contenciosa como consultiva. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero ¿por qué es un órgano fuerte del sistema? Bueno, porque la Corte es un órgano, digamos, del sistema interamericano de protección de derechos humanos que puede emitir resoluciones que son obligatorias para los estados. ¿En qué casos? Bueno, en aquellos casos controvertidos en que una denuncia individual llega a la Corte. Ahora vamos a ver el camino que tiene para llegar a la Corte, ¿sí? Pero básicamente lo más importante acá es que mediante la Convención Americana de Derechos Humanos se creó este órgano que los países que suscriben su competencia asumen que sus decisiones son obligatorias para el país, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque primero no hay en el sistema universal de derechos humanos no hay un órgano como este, no hay una corte universal o una corte internacional de derechos humanos,
¿sí? Solo están en los sistemas regionales. Nosotros tenemos una, y el Sistema Regional Europeo de Protección tiene otra, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Nosotros de alguna manera hicimos un órgano parecido, aunque no funcionan de la misma manera, pero hicimos un órgano parecido en el sentido de que es un órgano jurisdiccional, ¿no? Jurisdiccional quiere decir que sus decisiones, en determinados casos, tienen que ser obligatorias para los estados. Y esto es muy importante porque lo que ustedes tienen que tener presente acá es que ya no es una recomendación como las que hacían los órganos, los comités de los tratados que vimos la semana pasada del sistema universal, sino que acá es una decisión que los países se han comprometido a cumplir. Es decir, cuando hay un caso, pregunten lo que quieran, interrúmpame, yo ahora no estoy mirando porque minimicé la pantalla, pero abran el micrófono y me preguntan. Les decía, acá lo revolucionario es que cualquiera de nosotros, puede llegar a la Corte Interamericana puede fallar a favor de nosotros, ¿sí? Y digamos, y en este caso, si nuestro caso es contra Argentina, el Estado argentino está obligado a cumplir esa sentencia, ¿sí? Y esto es muy importante, es muy relevante, porque en general los países no suelen declinar su competencia en un órgano supranacional para que una persona individual los pueda demandar, vamos a llamarlo así, aunque técnicamente no es una demanda, pero que pueda ventilar su caso en el orden internacional. Entonces, esto es lo revolucionario del sistema. Y fíjense ahí, ¿por qué les ponía esta diapo? Bueno, porque la Convención Americana, quizá me esté adelantando un poquito, pero ya lo spoileo, la Convención Americana que crea la Corte, primero, vamos a decirlo así de esta manera, no todos los países que están en la OEA, que son 35, suscribieron la Convención Americana. Fíjense, de esos 35, solo 23 estados han ratificado la Convención Americana, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un sistema de protección que tiene la Declaración Universal y la Comisión Interamericana, la Declaración Americana como norma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano para todo el sistema, para los 35 estados. Ahora después tenemos una protección más específica, que es la que da la Convención Americana, que es solo para 23 estados. ¿Por qué? Porque de esos 35, solo 23 estados han ratificado la Convención Americana. Por ejemplo, para dar algunos casos importantes, Estados Unidos y Canadá no ratificaron la Convención Americana. La Convención Americana, tengan presente esto, hago un asterisco, la Convención Americana tiene desde su artículo 1 al artículo 26 protección de derechos muy especiales, porque son los derechos que en general nosotros encasillamos en la primera generación de derechos. No están en la Convención Americana protegidos los derechos, por ejemplo, que llamamos sociales. El derecho a la educación, el derecho al salario digno, el derecho de los trabajadores, el derecho al medio ambiente. Esos están contenidos en otro instrumento que vamos a ver después, ¿sí? Y a su vez, la Convención Americana que crea la Corte Interamericana, solo 20 de esos 23 países han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana para casos controversios, para la competencia en controversias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un Estado que no suscriba la Convención, puede haber un Estado que suscriba la Convención, pero que no acepte la competencia, la jurisdicción de la Corte Interamericana para ser de alguna manera demandado, ¿sí? Y luego hay 20 estados que han aceptado tanto la convención como que puedan ser objeto de reclamación ante la Corte. Y luego solo hay un grupo de 7 estados miembros, entre los cuales está Argentina, ¿sí?, que ha ratificado todos los otros tratados del sistema interamericano, porque el sistema interamericano tiene muchos otros tratados además de esto, ¿sí? Entonces,
ahí está ahí está ahí está la cuestión, perdón, justo creí que era un mensaje del, del grupo. ¿Se entendió esto? No, están todos dormidos, no se entendió nada. Sí, lo principal que se rescata acá es el derecho de la persona a presentar esas peticiones o reclamos contra el Estado, ¿no? Contra la persona. Sí, pero ojo que vamos a ver cómo funcionan esos. Sí, tendrá que tener un proceso previo, por supuesto. Vamos a ver cómo funcionan. El que tenía el parque que le iban a expropiar, no me acuerdo si era en Perú, pero era Campos, me parece que era. Campos, sí. Bueno, pero ahora vamos a ver alguna de las cuestiones con esos casos. A ver, déjenme un cachito mirar. Porque les quería mostrar una diapo complementaria. Acá está. Visto esto a ver, lo más importante que yo quiero que quede claro, no es que yo quiera que quede claro, que sonó feo eso. Digo, lo más importante es que ustedes entiendan que el sistema tiene como dos patas, ¿no? Los países que están solo en la OEA y los países que además de estar en la OEA han suscrito la convención. Eso es lo que más me interesa que se pueda visualizar, digamos. Denme un segundo que quiero mostrarles una diapo complementaria, como les dije. A ver si me aparece acá. Bueno, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando? Ahora sí. Bueno. Ahí va. Nosotros habíamos visto estas diapos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el panorama completo de lo que es la tarea, o sea, que tenemos una norma que es la declaración y un órgano que es la comisión, y después tenemos una norma que es la convención y un órgano complementario que es la corte, vamos a ver algo en detalle de la comisión. Volvemos a la comisión un poquito ahora para atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa que veamos de la comisión? Bueno, miren, acá tienen alguna de las relatorías, por ejemplo, ¿sí? Para ver los diferentes temas que se tratan. Relatorías sobre los derechos de los pueblos indígenas, relatorías sobre derechos de las mujeres, de los migrantes, para la libertad de expresión, derechos de la niñez, defensores y defensoras de los derechos humanos, derechos de las personas privadas por libertad. ¿Qué hacen estas relatorías? Estas relatorías lo que hacen es trabajar específicamente sobre esos derechos y sobre cómo los estados los cumplen, independientemente que estén en la
en la declaración, digamos, independientemente de que los estados estén solo en la OEA y por lo tanto se atengan a la Declaración Americana, o que estén además en la convención y hayan suscrito la convención, digamos, que hayan suscrito o hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Fíjense, las últimas son relatoría de personas con discapacidad, relatoría sobre personas mayores. Esto es lo que les decía de lo que sucede con las visitas in loco, las visitas al lugar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa que ven ahí es la primera visita que una comisión de derechos humanos organizó en un país americano, y fíjense que fue en 1979 en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina en ese momento estaba obviamente bajo la órbita de la dictadura militar del 1976 a 1983. Gobernaba todavía el presidente de facto Jorge Rafael Videla, como se ve en una de las fotos que hay ahí. Para esa época, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recibido miles de denuncias sobre la situación en Argentina, básicamente sobre lo que después se va a conocer como el plan sistemático de represión, ¿sí? En lo que se llamó la lucha antisubversiva o la lucha contra la guerrilla, ¿sí? Ese plan sistemático implicaba secuestros ilegales, torturas, muertes y desapariciones de personas. Bueno, la Comisión Interamericana, al recibir tantos informes, ¿sí? Y al además tener una administración dentro de Estados Unidos que era proclive a mirar en detalle lo que sucedía con la violación a los derechos humanos en las tantas dictaduras que había en el Cono Sur, era la administración del demócrata James Carter, todavía motorizan una visita de la Comisión Interamericana a la Argentina. Es la primera visita al lugar que hace la comisión, ¿sí? Y lo que sucede es que o sea, el Estado argentino no, como pertenecía a la OEA, no tiene otra posibilidad que recibir a la comisión, aunque trata de ocultarle parte de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, así todo, la comisión hace un trabajo impresionante, y lo que sucede ahí es que los propios familiares de muertos y de detenidos desaparecidos y de presos políticos que había en ese momento se constituyen donde atendió la OEA en Buenos Aires, en la sede del Hotel Panamericano, y le presentan más de 5.000 denuncias de casos puntuales sobre hechos que involucraban la represión ilegal del gobierno argentino, ¿sí? Eso en pleno estado militarizado, ¿no? Obviamente que cada uno de los que iba a presentar su denuncia era fotografiado, investigado por la inteligencia, etcétera, etcétera. También recorren algunas cárceles, tanto del interior como del exterior del país, tanto de Buenos Aires como del interior del país, perdón, no del exterior, y llegan a hacer, digamos, un informe que es muy importante para lo que después va a ser el trabajo digamos, de lo que se llama como justicia retroactiva en la Argentina. Es ese informe, la etapa luego de que cayó la dictadura, se difundió como el informe prohibido, y es un informe obviamente bastante técnico sobre todos los casos que ellos recopilaron, ¿no? Y claramente el informe lo que dio es que había violaciones masivas por parte del Estado argentino hacia varios de los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, porque no estamos hablando todavía de la Convención. En Argentina, como ven ahí, los medios masivos de comunicación obviamente no miraban con gratitud, digamos, la visita de la Comisión Interamericana, pero fue un hito tanto para la propia comisión, que fue la primera vez que realizó un trabajo de este tipo, y después va a realizar muchos otros. Inclusive los últimos fueron hace un par de años,
en Nicaragua precisamente, donde también hicieron un relevamiento sobre lo que estaba sucediendo, pero han hecho innumerables visitas a partir de ese momento, y siempre tienen un efecto muy importante para que los países se tengan que hacer cargo de, digamos, la difusión internacional de lo que pueden estar realizando, aparte de que pueden tener otras consecuencias, ¿no? En el caso de Argentina, muchos de estos casos fueron luego llevados a juicio. La otra cuestión que hacen, que son informes, fíjense, ya lo había mencionado, informes anual, informe por país, informe temático. ¿Sí? Ahora vamos a ver las tapas de algunos informes temáticos. Al final, el informe anual es para todo el sistema interamericano, es general. El informe por país, obviamente, es periódico, como en otros casos. Y la otra gran facultad que le otorga el reglamento de la Comisión Interamericana es a dictar medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Bueno, básicamente es la posibilidad de, ante una denuncia individual que le llegue a la comisión de un caso, que reúna esos requisitos que están ahí: gravedad de la situación, urgencia de la situación y la posibilidad de que exista un daño irreparable. ¿Ustedes ya vieron medidas cautelares en el proceso civil, por ejemplo? Próximamente. Bueno, recuerdan que los requisitos para una medida cautelar en nuestro orden interno son verosimilitud en el derecho, ¿sí? Peligro en la demora y contracautela, ¿no? Bueno, acá no son exactamente los mismos, pero sí piden, obviamente, que haya una situación de violación grave de los derechos humanos. Por ejemplo, una detención ilegal que ponga en riesgo la salud o la vida de una persona, de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, obviamente el derecho que se está violando tiene la suficiente gravedad como para que se pueda pensar en una medida cautelar. La urgencia de la situación, ¿a qué se refiere la urgencia de la situación? Bueno, básicamente es a que no hay mucho tiempo para ventilar el caso, sobre todo en el derecho interno, y luego pasar al derecho internacional, ¿sí? Entonces, por eso solicitan la medida. Por ejemplo, bueno, la situación de salud de esta persona que está detenida se va agravando día a día. Y la otra posibilidad es el otro requisito es la posibilidad cierta de un daño irreparable. Es decir, si no actuamos ahora, posiblemente esa persona tenga o se muera o tenga un daño precisamente que sea irreparable. Entonces, por eso van de la mano la urgencia de la situación con el daño irreparable o con la gravedad de la situación. Diferente es decir, bueno, alguien está detenido ilegalmente, pero está en condiciones normales, digamos, no corre en riesgo su salud, no corre en riesgo su vida. Bueno, puede ser que nos demoremos un tiempo en ver si esa detención es arbitraria o no, si es ilegal o no, digamos, no se va a morir. Ahora, diferente es otra situación donde esté en condiciones, en estas condiciones que decíamos antes. O, por ejemplo, que exista la posibilidad de que haya sufrido torturas y que exista la posibilidad de que siga sufriendo torturas, ¿no? Entonces ahí estamos ante una situación urgente, grave, con posibilidad de daño irreparable. El artículo 25 del reglamento de la comisión es el que permite dictar esas medidas cautelares. Fíjense, con la información disponible, ¿sí? Ya sea iniciativa propia o petición de parte, es decir, a petición de un particular o de una ONG, podría ser, solicitar al Estado que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. Acá se discute mucho si son obligatorias o no. Podemos ir al criterio Salvioli, ¿no? Al que yo siempre cito. Bueno, mire, si usted aceptó formar parte del sistema, ¿sí? Está claro que para usted tienen que ser obligatorias cumplir esta medida cautelar porque tiene que actuar de buena fe con lo que firmó, ¿no? Entonces, si está participando del sistema, bueno, pues cumple la medida cautelar. La Argentina, por ejemplo, la última medida cautelar que recibió fue
en su momento, 2018 creo que estábamos, sobre la detención de Milagros Salas. ¿Por qué? La comisión ahí no se metió con la cuestión procesal sobre Milagros Salas, solo dijo que teniendo en cuenta la situación de salud que estaba atravesando la persona detenida y que todavía no tenía además una condena cierta, que mitigar la detención con otras medidas que podrían ser como detención domiciliaria u otras que preservaran su estado de salud, podía ser una medida necesaria para preservar, digamos, la salud en este caso, a favor de quien se había interpuesto la, la denuncia. Y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque acá intervenía la provincia de Jujuy. Cuando llegó a la Corte de Nación, la Corte de Nación dijo, sí, esta medida hay que cumplirla, y le ordenó al gobierno de Jujuy que la cumpliera, ¿no? Entonces ahí la Corte nuestra tomó un camino, digamos, acorde con cómo nosotros miramos el sistema interamericano. ¿Vamos bien hasta ahí? Chau, no me asusten, se murieron todos. ¿Qué Sí, pero pasó? estamos bien. Ah, bueno, díganme algo, porque entre el gato que no me deja tranquilo y si no me dicen nada, pienso que no están. Miren que les reduje las ventanitas, así que no los veo mucho. Ahora sí, ahí les puse. Bueno, vamos al corazón del sistema, las peticiones individuales, igual que en los comités de algunos de los órganos del sistema ONU. Las peticiones individuales, ¿cuáles son? Bueno, son aquellas que se realizan ante la comisión, esto grábenselo a fuego, siempre es ante la Comisión Interamericana, sobre determinadas violaciones a derechos humanos protegidos en el sistema interamericano. Entonces, yo considero que recuerden algo antes de seguir, siempre recuerden que estamos hablando de sistemas internacionales que son subsidiarios. Es decir, yo primero le tengo que reclamar al Estado que considere que está obligado a cumplir los derechos humanos. Cuando no obtengo una solución, una respuesta que yo entiendo adecuada por parte de ese Estado, que puede estar obligado a cumplir determinados derechos o que yo considero que por esa obligación violó alguno de los derechos que yo considero que soy titular, ¿sí? En ese caso puedo recién recurrir al sistema internacional. ¿Cómo recurro? Bueno, con una petición individual. ¿Cuáles son los requisitos para el sistema interamericano? Bueno, nombre de las personas denunciantes, obviamente, ¿sí? Se podría acá, ¿se acuerdan que el comité de ONU no lo aceptaba? Acá se podría indicar si es necesario reserva de la identidad, por algún motivo, y se podría llegar a aceptar. Bueno, domicilios, tanto postales como electrónicos. Obviamente lo primero que hay que hacer es una relación sucinta de los hechos, es decir, básicamente lo que conocemos como la parte sustancial. Bueno, sucedió tal o cual cuestión, ¿no? Indicación de los derechos violados. En base a esta situación yo considero que se me ha violado el derecho contenido en el artículo, no sé, 4 o 5, 6 y 7 de la Convención Americana, o 3 o 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, etcétera, ¿no? Acá hay un plazo temporal que el sistema interamericano impone para poder recurrir a su sistema, y que son 6 meses desde el agotamiento del último recurso interno. Es decir, yo hice mi reclamación en el sistema interno, llegué, pongámosle en Argentina, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Me notificaron con fecha de hoy que me rechazaban el recurso extraordinario, por ejemplo, que no iban a revisar una sentencia que yo considero que es violatoria a X derecho. Bueno, a partir de hoy entonces yo tengo 6 meses para presentar mi petición individual ante la Comisión Americana. ¿Sí?
la descripción de la última gestión que agotó los recursos internos o la imposibilidad de hacerlo. ¿Por qué es esto? Porque yo le tengo que decir, bueno, mis recursos internos se terminaron cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación me rechaza el recurso extraordinario federal y confirma entonces, o deja firme, mejor dicho, una sentencia, pongámosle, de la Cámara Federal de Previsión Social que viola X derecho, o una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que yo considero que viola tal o cual derecho al cual el Estado está obligado, ¿no? O si no, si yo no puedo llegar a agotar los recursos internos, ¿por qué? Porque hay alguna vía procesal que me lo obtura, tengo que describirla. Entonces yo digo, miren, no puedo agotar los recursos internos porque yo llego, por ejemplo, ¿no?, hasta el Tribunal de Casación Penal, y el Tribunal de Casación Penal no me resuelve la cuestión. Me tiene 2, 3, 4, 5 años dormida la resolución del caso y no me lo resuelve. Entonces, bueno, ante esa no resolución puedo recurrir al sistema internacional. ¿Sí? Entonces, el plazo es 6 meses luego del agotamiento del último recurso interno, o describir por qué no se puede cumplir con ese agotamiento y obviamente llegar al sistema internacional. Y fíjense, la última es similar a la que vimos para los órganos de la ONU, la indicación sobre si la denuncia fue sometida a un órgano de protección internacional o no, a otro órgano. ¿Por qué? Porque acá pasa lo mismo que pasaba en el sistema de los comités que vimos antes. Si la situación fue sometida a otro órgano de monitoreo del sistema internacional, se rechaza para no duplicar el trabajo, lo mismo que dijimos la otra vez. Acá es muy sucinto esto, o sea, no es muy sucinto, el cuadro es muy detallado, pero lo que ustedes tienen que saber acá es que la petición individual, ¿sí? La petición individual entra en la... ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Ah. La petición individual ingresa ante la comisión, ¿sí? La comisión hace un examen de competencia y admisibilidad. Obviamente resuelve si tuviera que haber medidas cautelares, que las resuelve en principio inaudita parte, ¿sí? Luego le va a dar digamos, un traslado al Estado, ¿sí? Para que el Estado, obviamente, alegue en su defensa lo que corresponda, ¿sí? Y hay digamos, lo que corresponda, indique las pruebas, si las hay, obviamente, y hay un procedimiento que se llama de solución amistosa, donde la comisión le propone al Estado y a los denunciantes o a las denunciantes, ¿sí? La posibilidad de, precisamente, una solución mediada, ¿sí? Entonces, esto ha sido un mecanismo muy interesante, sobre todo Argentina ha aceptado muchas soluciones amistosas. Una de ellas, ¿saben cuál fue? Yo lo mencioné en la clase cuando vimos Amparo. ¿Se acuerdan que hablábamos de habeas data, del primer antecedente sobre el caso Aguiar de la Pacó, que era un caso donde, digamos, se le reclamaba al Estado la posibilidad de conocer el destino, digamos, de una persona desaparecida? Bueno, esa solución amistosa fue lo que permitió abrir lo que se llamó los juicios por la verdad. ¿Por qué? Porque en ese caso,
digamos, que no se podía seguir avanzando por la vía penal, la comisión propuso que se realizaran juicios donde se pudiera investigar el paradero de las personas desaparecidas sin necesidad que se impusiera una pena a los autores. ¿Por qué? Porque por las leyes de punto final y obediencia debida estaban en ese momento cerrada esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, después ha habido otros procedimientos de solución amistosa que involucraron a Argentina, donde Argentina reconoce la violación y obviamente lo que se pacta es algún tipo de reparación, ¿sí? Fíjense, cuando hay solución hay un informe de la comisión, en ese informe lo que se pactan son las reparaciones. Recuerden siempre, ¿se acuerdan cuántos tipos de reparaciones había más o menos? O algunas. Pecuniaria. ¿Cómo? No escuché bien. Pecuniaria. Una es la pecuniaria, claro. ¿Qué más? Vamos. ¿Qué otro tipo de reparación había? Miren que les voy a poner un caso de reparaciones, en el parcial, si no se las acuerdan. Las simbólicas, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Están vivos, che? ¿Están vivas? Díganme algo, me preocupan. Mira, Carlos se ríe. Ernestina también. Bueno, escúchenme, hay reparaciones, obviamente que pueden ser dinerarias o pecuniarias, después hay reparaciones simbólicas, es decir, reconocer que el Estado violó los derechos humanos, realizar un monumento, realizar jornadas en memoria de quienes pueden ser las víctimas. Después hay lo que llaman las garantías de no repetición, les indican al Estado algún cambio en la legislación, o la indicación de, por ejemplo, formar a los funcionarios públicos en derechos humanos para que no se repitan determinados tipos de actos, ¿sí? Bueno, todos esos son diferentes tipos de reparación. Indicaciones de que deben cambiar la legislación, ¿sí? En algún sentido. Bueno, todas estas son reparaciones que pueden surgir en un procedimiento de solución amistosa. Luego, ¿qué sucede? Si no existe ese procedimiento de solución amistosa porque el Estado entiende que por alguna razón no es responsable en ese caso, de la violación a algún derecho humano, lo que va a suceder es que la comisión va a realizar un informe final, ¿sí? Donde efectivamente va a merituar lo que se propuso por parte de quien hizo la denuncia individual, se va a merituar los argumentos del Estado y va a indicar ahí finalmente si efectivamente hubo o no una violación, en ese caso, a los derechos que el Estado se ha comprometido, ¿sí? Y en el caso que indique que hay una violación, va a formular recomendaciones. Esas recomendaciones son las recomendaciones de reparación, como las que vimos recién. Entonces le va a decir al Estado, mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Y le va a dar un plazo para cumplir esas recomendaciones. Vamos a la piedra angular de nuevamente. La pregunta es, ¿estas recomendaciones que hace la Comisión Interamericana son obligatorias para los estados? Bueno, respuesta técnica, en principio no son obligatorias. Respuestas de la doctrina Salvioli, sí tienen que ser obligatorias, porque si uno se somete al procedimiento de la Comisión Interamericana y está dentro del sistema interamericano y suscribió los acuerdos y los pactos y las convenciones del sistema interamericano, si le dan una recomendación en un caso individual, las tiene que cumplir. ¿Bien? En nuestro país, esto creo que lo mencioné en alguna de las clases pasadas o la clase pasada,
En nuestro país la Corte tiene un fallo que se llama Carranza-Latruese, que es de 2012, donde de alguna manera dice que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para la Argentina, ¿sí? En los casos, obviamente, que involucre a la Argentina. Después están, si son obligatorias, las recomendaciones en casos que no se involucre a la Argentina. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora. ¿Qué pasa si el Estado no cumple, ¿sí? No cumple esas recomendaciones que le hace la Comisión Interamericana? Bueno, acá es la llave maestra del sistema. Fíjense este recuadrito que dice acá lo último, abajo y a la... Estoy viendo si para ustedes es la derecha o la izquierda, para mí es la derecha, para ustedes debe ser la izquierda, acá, que dice remisión caso a la CAD, a la Convención Americana de Derechos Humanos, por CID. CID es Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 51. Bueno, ¿qué puede pasar acá? Acá puede pasar que ante el incumplimiento de una recomendación donde la comisión ya detectó que hubo una violación a un derecho humano, la comisión diga, este caso es para que vaya a la Corte. Es decir, este caso tiene que ser ventilado ante la Corte Interamericana, se convierte en un caso ya contencioso, ¿sí? Bajo la jurisdicción de la Corte, y si la Corte tiene un pronunciamiento en contra, ya esa sentencia sí va a ser obligatoria para el país. Ahora, la pregunta es, ¿todos los casos que incumplen las recomendaciones de la Convención de la Comisión Interamericana van a la Corte? No, no todos los casos van a la Corte. ¿Por qué? Porque la comisión ahí tiene que seleccionar, ¿sí? No le puede mandar por año miles y miles de casos a la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana no tiene la capacidad, obviamente, de pronunciarse en esos casos. Entonces, lo que hace es de alguna manera enviarle casos estratégicos, ¿sí? Luego vamos a ver el procedimiento ante la Corte, que es muy similar, pero lo que ustedes se tienen que llevar de esta diapo es que hay un procedimiento ante la Comisión Interamericana que trata de llegar a una solución amistosa y que cuando no se puede, porque el Estado no propone, digamos, o no le interesa llegar a una solución amistosa, la comisión va a dictar un informe donde indique si hay una violación o no a los derechos humanos y en qué y por qué normativa, le va a dar recomendaciones, y si esas recomendaciones el Estado las incumple, ese caso puede ser llevado ante la Corte Interamericana. Vuelvo a lo mismo, y lo repito por tercera o cuarta vez para que quede recontra grabado. Quien tiene la llave para acceder a la Corte es la Comisión Interamericana, ¿sí? Yo no le puedo decir a la Comisión Interamericana, mire, en mi caso el Estado incumplió esa recomendación, lleve mi caso a la Corte. O no puedo ir yo directamente a la Corte a decirle, tome mi caso. El único que tiene, el único órgano, ¿no?, que tiene la llave para llevar mi caso a la Corte es la Comisión Interamericana. Ustedes me van a decir, ¿y por qué es eso, profe? Bueno, las explicaciones nunca son fáciles, ¿no? Pero en principio es porque si nosotros pudiéramos ir directamente a la Corte, necesitaríamos otro tipo de tribunal, ¿no? Un tribunal que tenga la capacidad de procesar decenas de miles, me animaría yo a decir, decenas de miles de peticiones de casos en el año. Y la Corte trabaja part-time. La Corte, ahora lo vamos a ver, son 7 miembros que en realidad se reúnen 2 veces por año a tratar los casos, ¿sí? No son funcionarios permanentes.
Entonces, bueno, es claro que no pueden procesar ese cúmulo de trabajo. Entonces la comisión lo que hace, de alguna manera, es el órgano del sistema que es el filtro de aquellos casos que van a la Corte Interamericana. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo con este sistema? Pueden decir que no, ¿eh? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? A ver. Ahí está. Bueno, no entiendo mucho la tecnología. Los casos, usted dice que los casos que van de la comisión a la corte son los estratégicos. Y el resto, Sí. que no llegan a ser estratégicos, y sin embargo se comprobó El, que el re- Estado violó. el resto queda en un informe de la comisión que va a la Asamblea General de la OEA diciendo, bueno, le dimos tal recomendación a tal Estado, en tal caso, y no las cumplió. Es lo mismo, ojo, esperen que yo me perdí no les dije un asterisco importante, porque acá puede haber dos vertientes. Y me lo disparó la pregunta de María, te agradezco porque yo me estaba olvidando. Puede ser que el caso que ventile la comisión sea el de un país que suscribió la Convención Americana y que aceptó la competencia de la Corte. Y ahí sí la comisión puede enviarle el caso a la Corte. Pero puede ser que el caso se trate de un país que no suscribió la Convención Americana o que suscribió la Convención Americana pero no aceptó la competencia de la Corte, la competencia es jurisdicción, la jurisdicción de la Corte. ¿Sí? La jurisdicción contenciosa de la Corte. Entonces, el caso, en este segundo ejemplo que estoy diciendo, el país que no aceptó, que no firmó la Convención Americana, el caso va a quedar ahí también. Va a quedar en una recomendación incumplida por parte del Estado, y lo que va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual va a poner, bueno, se le dio esta recomendación y el Estado no la cumple. Después hay que ver qué hace la Asamblea General de la OEA con eso. ¿Sí? Para que quede bien el ejemplo, Estados Unidos, la pregunta trampa acá, si estuviéramos en un oral, yo les preguntaría, bueno, pero Estados Unidos puede ser puede ser objeto de una petición individual en su contra en el sistema interamericano. ¿Y ustedes qué me dirían? Me parece que no, profesor. No, claro, porque Bien. suscribió, pero no tiene la competencia, ¿no? Estados Unidos. A Sí, ver pero si no entiendo fíjense, mal. lo que ustedes responden está bien si yo hubiera dicho puede ser llevado ante la Corte Interamericana, pero yo les dije puede ser objeto de una petición individual en el sistema americano, y en el sistema americano sí puede ser, porque a la comisión se le puede denunciar una violación que haya cometido Estados Unidos o Canadá. Van a seguir este procedimiento que vimos hasta ahí, van a llegar hasta una recomendación a los estados, en el caso que encuentren un incumplimiento, lo que sí no lo van a poder elevar a la Corte, porque ahí sí, ni Estados Unidos ni Canadá Tienen la competencia. aceptaron ni suscribieron la convención, ni obviamente al no suscribir la convención tampoco aceptaron la competencia contenciosa de la Corte. ¿Se entiende? Pero hay muchos casos, sobre todo de pena de muerte, en que Estados Unidos ha recibido recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciéndole, mire, cambie su legislación con respecto a la pena de muerte, porque esto viola el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, inclusive, bueno, hay toda una serie, ahí hay una discusión muy interesante que no nos podemos meter, o le ha dicho a Canadá, mire, usted está violando el derecho que tienen algunas comunidades originarias sobre sus territorios, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, terminan ahí, no llegan a la Corte, ¿se entiende? No sé si se entendió, Elizabeth, María. Sí, o sea que para que llegue a la corte tiene que ser suscripción más competencia. O sea, a Exactamente. ver, ratificar Y, el... no, mirá, exacto, No. suscripción. Está bien, no, lo dijiste muy bien. Ratificar la convención, aceptar la competencia La contenciosa competencia. y que la comisión te abra la puerta, te abra Claro. Sí, sí. o sea,
Otra pregunta. O sea, la convención puede, perdón, o sea, la convención puede negarse a tomar el caso. La comisión puede negarse a tomarse el caso o puede tomarlo, tramitarlo dentro de su esfera y después no terminar elevándolo a la Corte. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, Elisa? Sí, 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 muchas gracias. Otra de las preguntas trampa sería acá, es qué requisitos hay que cumplir para llegar a la Corte Interamericana. Y en realidad uno a la Corte Interamericana no llega directamente. Uno tiene que presentar la petición individual a la comisión. Entonces, ahí hay dos respuestas posibles. Si ustedes dicen, agotar los recursos internos, ojo, porque en principio hay que decir, lo primero que hay que hacer es presentar una petición individual ante la Comisión Interamericana, tramitarla con los requisitos de admisibilidad que obviamente necesitamos, y luego ver si la Comisión Interamericana nos abre la puerta de la Corte o no. ¿Sí? Entonces, esa es la complejidad que tiene el sistema. No es difícil entenderla, pero hay que estar muy atento a los diferentes órganos y al procedimiento. ¿Sigo? Sí. Bien. No sé qué sigue, a ver. La Corte, esto ya lo vimos, la Corte se creó en el 69, se instala en el 79, ¿sí? Ahí está, 7 miembros, duran 6 años, se pueden renovar una vez. Esta es también, esta composición en realidad es la Corte anterior, fíjense que ahí está Eugenio Raúl Zaffaroni, que era el ministro argentino, que ya no está más, ya cumplió su mandato. Los elige la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, y acá lo interesante es que no es necesario que sean nacionales de los países que suscribieron la convención. Puede ser, por ejemplo, que los hay, canadienses o estadounidenses. Es decir, mientras sean miembros de países nacionales, de países de miembros de la OEA, pueden ser ministros de la Corte, ¿no? O integrantes de la Corte. Y obviamente lo que van a ok, Mario nos deja. Lo que van a... Acá sí, lo que se va a focalizar, más que en su trayectoria como defensor de derechos humanos, sus trayectorias jurídicas, ¿no? Acá sí se tiene en cuenta eso. Competencia contenciosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencia contenciosa? Contenciosa estamos hablando de una controversia jurídica. Hay dos partes que sostienen dos posturas. Y obviamente la Corte acá lo que tiene que hacer es dictar una sentencia en la cual, basados en los hechos y en el derecho, le va a dar la razón a una de las partes. O por lo menos parcialmente le va a dar la razón a alguna de las partes. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, Dale. ¿puede ser que se haya trabado? Porque a mí todavía me sigue apareciendo el cuadro. Puede ser, a ver. Vamos de nuevo. Ah, sí, ya sé. Por eso les pregunté si se veía antes, claro. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí, ¿ven una diapo que dice competencia contenciosa? Sí, Sí, ahí sí, sí. ahora sí. Bien, la anterior que no vieron era esta. ¿Sí? Donde está la fotito de los miembros de la Corte, composición actual. ¿Sí? Esto que ya les conté. Bueno, la competencia contenciosa. Fíjense, es aquella donde los estados reconocieron expresamente la competencia contenciosa de la Corte. Esto ya lo vimos en la explicación anterior. La víctima tiene que ser una persona humana. Ustedes me van a decir, y bueno, ¿qué, profe, quién va a ser si no? Bueno, no, esto es importante porque no aceptan casos que involucren derechos de personas jurídicas, que podría ser, porque una persona jurídica podría tener algún derecho de los considerados humanos, como la libertad de expresión, violados en algún caso, o violado su derecho a, por ejemplo, el debido proceso, porque una persona jurídica puede estar en juicio. Bueno, sin embargo, solo se aceptan casos en que las víctimas sean una persona humana, ¿sí?
La otra cuestión, para que un Estado pueda estar dentro de la competencia contenciosa, es que haya suscrito la convención, ¿sí? Y obviamente esa convención esté en vigencia para el Estado. Esto parece una tontera, pero bueno, Argentina, por ejemplo, la suscribió en 1984, ni bien retornada a la democracia, y había que esperar un año, y los casos que se pudieron empezar a ventilar de Argentina ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana, los casos que podían ser contenciosos, van a ser aquellos casos que los hechos se produzcan de 1985 en adelante. Salvo los casos de desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque mientras el Estado no resuelva internamente la situación de las personas que se encuentran desaparecidas, es decir, qué sucedió, dónde están los cuerpos y qué pasó en ese caso, la violación continúa, la violación del Estado continúa, entonces es una violación continuada. En ese caso podría ser sometido a la competencia contenciosa de la Corte. ¿Sí? Y obviamente que los hechos hayan ocurrido bajo la jurisdicción del Estado. ¿Sí? Y también sobre algún tratado que otorgue competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá una salvedad, todavía no lo vimos nosotros, ¿sí? Pero hay, además de la Convención Americana de Derechos Humanos, hay otros tratados que le dan competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros tratados del sistema interamericano, ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la competencia consultiva? ¿A qué se le llama competencia consultiva? Bueno, es aquella que una parte somete voluntariamente un tema a consulta de la Corte. ¿Para qué? Bueno, para que le indique si digamos, a opinión de la Corte, cómo se adecúa una situación X de derechos humanos, ¿no? Entonces, un país acá puede llegar a la Corte, un país de los que obviamente suscribieron la Convención Americana, pueden llegar a la Corte para que ésta interprete algún artículo de la Convención o de otros tratados del sistema interamericano, ¿sí? Y lo que hace es solicitar, ya sea la Comisión Interamericana o un Estado, ¿sí? La compatibilidad de X norma de su sistema con el sistema interamericano o, digamos, de cualquier otra situación en principio no una situación de hecho, porque una situación de hecho meritaría un caso, sino una situación de derecho, ¿sí? Acá estamos hablando siempre de interpretación. ¿Qué hace la Corte cuando le llega una consulta de la Comisión o de un Estado? La pone a consideración, invita a otros estados y a las ONG que participan del sistema a presentar observaciones, opiniones, básicamente, ¿sí? La competencia contenciosa, fíjense, como dice ahí, lo interesante es que no existe parte, no es, por ejemplo, no sé, Palacios contra Argentina, ¿no? O, no sé, Argentina contra X país, ¿sí? Si fuera una consulta que involucra a otros países, ¿sí? Tampoco hay un hecho contencioso, porque no se presenta una cuestión de hecho, sino, insisto, como dije antes, de derecho. Entonces no hay un hecho contencioso, no hay un hecho donde yo diga tal cosa y el Estado diga lo contrario o niegue la situación, etcétera, o se deba demostrar algo en la prueba, ¿no? Por lo tanto, no, como dice ahí, no hay un litigio a resolver, hay una cuestión de interpretación jurídica, y así se originan las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas son muy importantes porque precisamente nos dan la pauta de lo que la Corte opina sobre muchos temas. El último, una opinión consultiva de fines del año pasado, que es muy interesante, surgió sobre la reelección indefinida, ¿sí? Porque lo que se sostenía era que las reelecciones limitadas, ¿sí? Es decir, las reelecciones no indefinidas de representantes populares, podían violar el derecho de las personas a participar en política, ¿no? A participar
activamente en política para ser elegidos. Entonces, hay muchas legislaciones de ese tipo. Argentina podemos pensar que es una porque le da 2 mandatos consecutivos al presidente y luego o a quien puede acceder a la presidencia, y luego tiene que esperar por lo menos un periodo si se quiere volver a presentar para otro mandato. Entonces, bueno, lo que se puso a consideración si estas limitaciones no violaban el derecho de las personas a postularse a cargos electivos, y finalmente la Corte indicó que no, digamos, ¿no? Que la posibilidad de reglamentar el derecho a participar en las elecciones formaba parte del propio derecho electoral, digamos, ¿no? que contenía la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Una muy importante es la del 2317, que está acá, sobre el medio ambiente y los derechos humanos, porque la Corte se mete con un tema que no es propio, en principio, no era propio de su competencia, porque generalmente trabaja sobre los derechos contenidos en la Convención Americana, y el derecho al medio ambiente es un derecho que está en el Protocolo de San Salvador. Entonces, bueno, nada, estas opiniones consultivas yo les puse algunas ahí para que vean que son importantes. Acá está el procedimiento ante la Corte, no lo vamos a ver en detalle, pero ustedes sepan que una vez que la Comisión Interamericana interpone, digamos, el caso ante la Corte lo va a declarar si es admisible, ¿sí? Le da un traslado al Estado, y ahí acá hubo una reforma importante del sistema, ¿sí? Acá antes quien llevaba la acusación ante la Corte en el sistema interamericano, cuando un caso llegaba a la Corte, era la propia comisión. La propia comisión era una especie, si quieren ustedes, de fiscalía que pleiteaba ante la Corte en contra del Estado. Bueno, eso se modificó hace unos años, y ahora quien lleva el caso ante la Corte es la propia víctima. La propia víctima, obviamente, que tiene que ir patrocinada por equipos jurídicos. Si no los tiene, la Corte tiene una forma de otorgarle esa ¿cómo es que se llama? Esa posibilidad de actuar con un equipo jurídico a través de un acuerdo que tiene con las Defensorías Generales de varios países. Pero lo cierto es que quien litiga frente a la Corte es la propia víctima con sus abogados, ¿no? La comisión es un miembro coadyuvante, está en el proceso y apoya de alguna manera la reclamación de esa víctima, y luego está el Estado, que es obviamente la parte demandada, ¿no? Entonces, lo que hay obviamente es una contestación de la demanda, luego hay que ver si hay réplicas o dúplicas, es decir, si hay que volver sobre el tema, si el Estado introdujo algún argumento novedoso que la parte tiene que contestar. Hay en las audiencias públicas producción de prueba, en general son pruebas testimoniales, ¿sí? Porque la prueba documental ya está incorporada. Son muy interesantes. Si van a YouTube van a ver un montón de audiencias públicas que desde los años de pandemia están, como se hacían virtualmente, quedaron en YouTube y están en el canal de la Corte Interamericana. Es muy interesante a veces escuchar cómo los propios miembros de la Corte interrogan a los declarantes, sobre todo cuando son las víctimas, ¿sí? Bueno, y es muy interesante obviamente escuchar los argumentos de los abogados, ¿no? que presentan el caso, o las abogadas que presentan el caso, así también como es interesante escuchar a los estados muchas veces, que es lo que plantean como defensa, ¿no? Bueno, y luego hay un fallo, lo que se llama, conocen una sentencia, un fallo de fondo, donde efectivamente el Estado, la Corte va a decir si tal Estado incumplió y le va a ordenar reparaciones, como está acá. Y luego hay lo que se conoce como
las audiencias de seguimiento y la sentencia de seguimiento, donde dice verificación del cumplimiento del fallo, ¿sí? Hay hay formas, digamos, de seguir la forma en que el Estado, hay forma de seguir la forma, perdón, cuando empiezo con esa redundancia quiere decir que estoy cansado, a maneras de seguir si el Estado cumple o no cumple esas reparaciones ordenadas. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas reparaciones que se cumplen fácilmente y otras no. Depende del tipo. No quiero volver sobre el tipo de reparaciones, pero depende del tipo, y algunas que implican varios pasos. Bueno, esto es un cuadro similar, un poco más sencillo que el que vimos antes, pero igual todos los cuadros son complicados porque hay un procedimiento bastante detallado, pero obviamente que no es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, ahí hay algunas de las reparaciones que se ordenan, ¿sí? Indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción, reparar mediante acciones simbólicas y materiales, garantías de no repetición, capacitar funcionarios, modificar legislación, y obligación de investigar y sancionar, ¿no? Esas son algunas de las reparaciones que pueden otorgar la Corte Interamericana. Lo que es importante acá, tenemos que saber que el fallo de la Corte será definitivo e inapelable, como dice el artículo 67, ¿sí? Y como dice en el artículo 68, los Estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Y la parte del fallo que disponga de indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. Esto lo van a ver ustedes más adelante, pero hay un procedimiento que si, digamos, tengo que demandar al Estado, ¿sí? Hay un procedimiento, si tengo que demandar al Estado y efectivamente le gané un juicio al Estado, y un procedimiento para la ejecución de esas sentencias. Bueno, por este mismo procedimiento de ejecución de sentencias contra el Estado es como se van a ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia. Sentencias de la Corte en casos relevantes. Uy, qué tardísimo es. Vamos rápido, esto después lo ven, son algunos casos que por algún motivo yo les fui mostrando. Si tenemos una clase más, por ahí nos detenemos en un par más. Bueno, y la normativa también la vemos después. Estos son algunos de los informes temáticos, ¿sí? Que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son todos descargables por internet. Siempre que tengan algún tema con respecto a estas cuestiones, descarguen los informes, porque son muy gráficos, porque los informes están construidos en base a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana y lo que va diciendo la Corte en cada uno de los fallos, y va sentando digamos, la interpretación oficial, digamos, en ese caso, y son bastante ilustrativos. Bueno, me fui al demonio con el tiempo, perdónenme. Pero bueno. Yo y bueno, igual el jueves tenemos otra clase, así que no va a haber problema. Vamos a poder completar de alguna manera lo que nos quedó afuera de hoy, que es muy poquito, y hacemos después un repasito general, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, ¿tienen gracias. preguntas? ¿Se animan a hacer alguna pregunta? No se animan. De última las guardan para el jueves. Dale, profe, gracias. ¿Listo? Nos vemos entonces. Buenas noches, Luciano. Chao, hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.